María visita a Isabel. María supo convencer a José para hacer este viaje los dos. Ella es un espíritu dinámico. No se asusta la joven por las 4 jornadas de camino fatigoso y molesto. Va presurosa, arde en deseo de saludar y abrazar a Isabel, compartiendo su felicidad. Y, apenas llegados, mientras José amarraría el jumento, penetra en la casa, arrojándose en los brazos de su prima. María no había contado a nadie el secreto de la encarnación virginal. No lo contó a José, Mateo 1:19. No lo contó a Isabel. Cuando María se hizo presente en Ain Carim, en casa de Zacarías, Isabel ya estaba en poder del secreto, al menos del secreto fundamental. No sabemos si los detalles también. El saludo de Isabel. Apenas María abrió la boca para decir Shalom, Isabel prorrumpió en aquella histórica frase: bendita eres entre todas las mujeres. Lucas 1:42. En ese momento se cumple lo dicho a Zacarías: tu hijo será lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Lucas 1:15. Lo más importante en la historia no es lo más espectacular, y nadie sabrá que María, la niña humilde, puso en movimiento los resortes del plan de Dios en aquel día de la visitación. María en casa de Isabel. Dejando la casa de sus padres, María, ciertamente acompañada de José, tomó el camino hacia la casa de Zacarías, en las montañas de Judea, que dista 27 leguas de Nazaret. Toda la comunidad era un burrito. Ciertamente que María, la Madre de la Gracia, avanzaba en su viaje llenando los campos y los montes de fragancia suavísima con su presencia y con su alabanza continua. Esta jornada fue la primera peregrinación que hizo el Verbo humanado en el mundo, pocos días después de haber entrado en él. El primer viaje del Verbo humanado. El Hijo de Dios no pudo aguantar una mayor tardanza su ardentísimo amor, para comenzar a encender el fuego que venía a traer, iniciando la justificación de los mortales en su primo Juan, el precursor. El viaje debió durar 4 días largos para llegar a la ciudad de Judá, donde vivían Isabel y Zacarías. Es posible que José se adelantara algunos pasos y llamando, saludó como de costumbre: el Señor sea con vosotros, y llene vuestras almas con su gracia divina. Al saludo de Isabel, María responde con el Magnificat. La respuesta de María a Isabel. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María regresa a Nazaret.
Después de 3 meses de estadía en la casa de Isabel, la Virgen prometida, llega la hora de alejarse de Ain Karim. Después del viaje llegará a su casa en medio de los suyos la familia de María de Cleofás con sus hijos. Al ver a José, María se angustia porque él ignora el misterio que en ella se ha cumplido. Entrevé la angustia y el sufrimiento que va a apoderarse de José. Pero ¿cómo revelarle el milagro? María calla y espera confiada en Dios. José, al ver a María, dice una vieja leyenda, se estremece, un fuego abrasador lo consume, y en su angustia ve el cuerpo de esta joven de 15 años precipitada desde el montículo del pueblo y quedar allí deshecha y ensangrentada bajo un montón de piedra. José el justo. José es justo y no presentará ninguna denuncia en contra de María. Aceptar la criatura siéndole desconocido su origen. Seguramente a través del rostro alterado de José, María lee sus angustias y al niño divino le ruega, consuela a José y sálvame. No cabe duda, el embarazo era visible y esto llenó de angustia a José, que estaba enamorado de María, pero tuvo que rendirse a la evidencia y destruido por el sufrimiento, tuvo que decidirse a abandonarla. Y María cayó aun cuando se percató de las sospechas y de las dudas de él. Se refugió en Dios, orando fervorosamente con la esperanza de que el Espíritu de Yahvé revelaría a José el misterio como lo reveló a Isabel. Pero los días pasaban y la solución se le imponía a José su conciencia, su dignidad. Pero a pesar de todo, la seguía queriendo, buscó el modo de dañarla lo menos posible con el divorcio, mas él quedaría para siempre destrozado. La celeste revelación. En su angustia, José estaba pensando en esto cuando el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, descendiente de David, no temas llevar a tu casa a María, tu esposa, porque la criatura que espera es obra del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto ha pasado para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. Sepan que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y los hombres lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Con esto, al despertarse José, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y recibió en su casa a su esposa. La misión de José. Con la celeste revelación, José, abismado en profunda admiración, recibió a su esposa como un depósito sagrado. La felicidad de Dios invadió de nuevo a esta joven y santa pareja. María estaba enamorada de José y le hechizó dulcemente, como cuando apareció junto a él para el desposorio. Le envolvió en la fragancia de su femineidad llena de gracia, y más que protegerla, su cercanía era como una extraña cercanía de Yahvé. En adelante ya sabía cuál había de ser su misión: salvaguardar la virtud de la madre y proteger la vida del hijo. María y el edicto imperial. Estaba determinado por la voluntad del Altísimo que el unigénito del Padre naciera en la ciudad de Belén,
Y en virtud de este decreto, lo profetizaron mucho antes de cumplirse los profetas del Antiguo Testamento, ya que la voluntad del Señor es absoluta siempre e infalible. Faltarán los cielos y la tierra antes que deje de cumplirse, puesto que nadie puede resistir a ella. Y la ejecución del decreto divino la dispuso el Señor por medio de un edicto que publicó el emperador César Augusto en el Imperio Romano, para que, como refiere San Lucas 2:1, se escribiese y numerase todo el orbe. El Imperio Romano. El Imperio Romano se extendía a la mayor parte del mundo entonces conocido, y por eso se le llamaban señores de todo el orbe, no teniendo en cuenta de lo demás. Y esta descripción era para que todos se reconocieran por vasallos del emperador, y tributarle cierto censo, como señor natural en lo temporal, y para este reconocimiento cada uno acudía a inscribirse en el registro común de su propia ciudad. Nadie podía eximirse de este decreto. Llegó este edicto a Nazaret, y José se enteró de él y lo refirió a su esposa, la Virgen María, que conocía la voluntad de Dios en las Escrituras, se alegraría de eso y contestaría a José que todo lo que sucede corre por cuenta de Yahvé, que es el Señor del cielo y de la tierra, y su providencia los asistiría para siempre. Los esposos en Belén. José estaba seguro de encontrar acogida entre los suyos, así que María no habría tenido que sufrir, pero no fue así. No encontraron puesto para ellos, ya que la ciudad de Belén estaba llena de forasteros. Pero fuera de los muros de la ciudad estaba una cueva que solía servir de refugio a los pastores y a su ganado, y se encaminaron hacia allá, y, llegando al portal, la hallaron desocupada y sola. El palacio que tenía dispuesto el Altísimo para hospedar en el mundo a su Hijo eterno, hecho hombre para los hombres, era la más pobre y humilde choza, donde la Virgen y San José se retiraron despedidos de las posadas y de los mismos hombres. Belén, Navidad. Al entrar en la cueva, San José encendería el fuego, porque el frío era muy grande, y del sustento que llevaban comieron en espera del gran milagro. Jesús nace en Belén, y dio a luz su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en una pesebrera, porque no había lugar para ellos en la sala común. En la región había pastores que vivían en el campo, y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. El ángel del Señor se les apareció y los rodeó de claridad, la gloria del Señor, y todo esto le produjo un miedo enorme. Pero el ángel les dijo: no teman, porque yo vengo a comunicarles una buena nueva que será de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido para ustedes en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En esto lo reconocerán: hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en una pesebrera. El canto de los ángeles. De pronto aparecieron otros ángeles y todos alababan a Dios diciendo: Gloria a Dios en lo más alto del cielo, y en la tierra gracia y paz a los hombres. Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros: Vamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos dio a conocer. Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José y el recién nacido acostado en una pesebrera.
y todos se maravillaron de lo que decían los pastores. María, por su parte, observaba cuidadosamente todos estos acontecimientos y los guardaba en su corazón. La presentación de Jesús en el templo. Cuando llegó el día, de acuerdo a la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación de la madre. Llevaron al niño a Jerusalén. Allí lo consagraron al Señor, tal como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Además ofrecieron el sacrificio que ordena la ley, una pareja de tórtolas o 2 pichones. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era muy bueno y piadoso, y el Espíritu Santo estaba en él. Esperaba los tiempos en que Dios atendiera a Israel, y sabía por una revelación del Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Cristo del Señor. Vino pues al templo, inspirado por el Espíritu, cuando sus padres traían al niñito para cumplir con él los mandatos de la ley. El anciano Simeón. Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Señor, ahora ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador que tú preparaste para presentarlo a todas las naciones, luz para iluminar a todos los pueblos y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que decía Simeón del niño. Simeón los felicitó y después dijo a María su madre: Mira, este niño debe ser causa tanto de caída como de resurrección para la gente de Israel. Será puesto como una señal que muchos rechazarán, y a ti misma una espada te atravesará el alma. Pero en eso los hombres mostrarán claramente lo que sienten en sus corazones. La espada. El significado de la espada que atravesará el alma de María. Seguramente esta palabra indica los dolores de la madre que verá a su hijo morir en la cruz, pero también significa todo lo que María sufrirá al no comprender siempre lo que hace este hijo. Aunque conozca mejor que cualquiera las intenciones de Jesús, a veces no entenderá el porqué de su actuación, y porque lo quiere mucho, sufrirá más. Cristo es la luz de Dios, luz que ilumina a los hombres, por supuesto, pero que en otros momentos los ciega y los deja desconcertados. Es señal que divide a los hombres, pero aquí hay un misterio. Los que se ponen en contra no son siempre los malos, pues hay malos que se ponen al lado de Cristo porque son incapaces de captar su luz, y por esto no ven que ella los condena. María y los magos. Unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella y venimos a adorarlo. Herodes se turbó y convocó a los escribas y preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. En Belén de Judá, contestaron. Se fueron y entraron en la casa y vieron al niño con su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después fueron advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes. Entonces regresaron a su tierra por otro camino. María en el destierro. Una noche María se despertó sobresaltada. ¿Quién me llama? ¿Por qué está el burrito aparejado?
En un abrir y cerrar de ojos, José le comunicó las órdenes del cielo. Un ángel me ha dicho, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque Herodes lo espera. Mateo 2:14. Qué punzada para su corazón. María evocó el templo y las trágicas palabras de Simeón. Una espada traspasará tu alma. Lucas 2:35. Ya se cumplía la profecía. Había que marchar al destierro y salir enseguida. El decreto de muerte de los niños de 2 años para abajo ya estaba promulgado, y se fueron en la oscuridad de la noche, siguiendo los caminos menos transitados. Cuando amanecía estaban próximos a Hebrón, y los soldados de Herodes llegaban entonces a Belén. Por todas partes se oían los gritos, los llantos y los ayes de las madres desoladas. La tierra se cubrió de sangre de niños inocentes, primeros mártires de Cristo. Los fugitivos. La Santísima Virgen sentía pesar sobre su corazón aquel mar de lágrimas, y estrechando contra su pecho al pequeño rey de los judíos, aceleraba el paso. Recordaba que los magos, llegados a Jerusalén, habían preguntado a Herodes dónde había nacido el rey de los judíos, y como el ángel les indicó otro camino de vuelta. El Evangelio que narra la huida y la estancia de la Sagrada Familia nada dice de la casa que habitaron esos refugiados cuando fueron visitados por los magos. Respecto al tiempo, Ricciotti dice que fue breve. Si Jesús nació alrededor del año 748 de Roma, la fuga puede calcularse en la primavera o verano del 749. La muerte de Herodes ocurrió en marzo-abril del 750, y he aquí que otra vez el ángel, apareciéndose a José para mandarle que vuelva a la tierra de Israel. La Sagrada Familia huyó de Herodes. Partieron de noche a la luz de las estrellas, que hacían guiños en el cielo sin fin. Iban apresurados y tristes, como ladrones que temen ser sorprendidos. La Virgen apretaba al Hijo contra su corazón, siguiendo el ritmo que imprimía el paso de la cabalgadura, y a cada momento escrutaba el rostro del pequeño Jesús, su amor y su dolor, el tesoro que querían arrebatarle a ella, a la madre que huía, robándole al rey aquella vida que él ansiaba destruir. El miedo corrió muchas veces por las venas de María, haciéndola estremecer de espanto, mientras que caminaron por tierras de Judá, donde podían ser descubiertos. También José, el esposo, que andaba a su lado como guía, perdía con inquietud su mirada en el horizonte. Al fin libres los tres. Al fin dejaron atrás la magnificencia de las mieses verdes y penetraron en el desierto, aquella infinita llanura que se traga a las caravanas y borra las huellas que van dejando sobre las arenas movedizas. Allí se encontraron a salvo. Podían al fin descansar un poco en los frescos oasis ceñidos del oro del sol, bajo las copas de las frondosas palmeras que tenían rubios dátiles. Luego caminaban otra vez sobre la arena abrasada, envueltos en el aire ardiente que resecaba los labios como si tuviera fuego. En 5 o 6 jornadas llegaron a Egipto, el país de los dioses absurdos, de los fetiches con cabeza de perro, con cabeza de halcón, donde los pesados bueyes disfrutaban de honores divinos. En el silencio de la noche. Salieron a su destierro
cubiertos con el silencio y la oscuridad de la noche, pero con mucho cuidado con el niño Dios que llevaban a tierras extrañas. María y José no sabían cómo serían recibidos en Egipto, siendo extranjeros, ni la comodidad que tendrían para criar al niño y llevarle por todo el camino sin grandes sacrificios. De allí seguramente llegaron a la ciudad de Gaza, que dista de Jerusalén poco menos que 20 horas de camino. De Gaza partieron para Egipto y dejarían definitivamente los poblados, metiéndose en los desiertos arenosos de Bersabé y de allí hasta llegar a Heliópolis, la actual ciudad del Cairo de Egipto. El paso del desierto. Para pasar este desierto, tuvieron que emplear algunos días transitando siempre por el camino arenoso. Por lo tanto, era necesario pasar la noche en el desierto al sereno y sin abrigo y sin ninguna comodidad para descansar y reponerse de la fatigosa marcha, y eso en todas las 60 leguas de despoblado. El niño dormía en los brazos de María su madre, y San José recostado en el suelo. Por fin llegaron a Egipto, y cuenta una leyenda que apenas la Sagrada Familia penetró en el imperio de los faraones, los ídolos grotescos se bambolearon sobre sus pedestales de oro y de mármol, cayeron de bruces y se hicieron pedazos sobre las piedras que enlosaban el suelo de los templos. Este detalle lo cuenta la leyenda, pero nada dicen los evangelios. Lo cierto es que el Salvador del mundo penetró en la tierra pagana. María en Palestina después del exilio. No se sabe cuánto tiempo ni dónde habitó la Sagrada Familia durante su estadía en Egipto. Es posible que se asociara a alguna de las numerosas tribus de judíos establecidos en el país de las esfinges y las serpientes sagradas. Después de muerto Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueño a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya murieron los que intentaron quitarle la vida al niño». Se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a tierra de Israel. Pero habiendo oído que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido en sueños, se retiró a Galilea y se fue a vivir en una población llamada Nazaret. Así se cumplió lo que habían dicho los profetas: se llamará Nazareno. La alegría de la Virgen María. El niño crecía, nos lo cuenta San Lucas el médico, crecía lleno de sabiduría y la gracia estaba sobre él. Lucas 2:40. Nadie podrá expresar la alegría de María en aquellos años, y sin embargo, una espada de dolor le amenazaba constantemente. Todos los años José y María iban al templo por Pascua, en el plenilunio del mes de Nisán. Sin duda Jesús, en las caravanas o a pie, iría al templo antes de los 12 años, a las fiestas de Jerusalén. Cuando tenía 12 años, nos cuenta San Lucas 2:41, ocurrió lo que solemos llamar la pérdida. Jesús, tras las fiestas, no volvió a casa, se quedó en la ciudad santa secretamente. Primera iniciativa del joven Jesús. Los padres de Jesús iban todos los años al templo de Jerusalén para la fiesta de la Pascua, y
Cuando cumplió 12 años, Jesús fue también con ellos para cumplir con este precepto. Al terminar los días de la fiesta, mientras ellos regresaban, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que ellos lo notaran. Creyendo que se hallaba en el grupo de los que partían, caminaron todo un día. En la noche, cuando no lo encontraron entre las caravanas, María y José, angustiados, se pusieron a buscarlo entre todos sus parientes y conocidos, pero como no lo hallaron, prosiguieron su búsqueda y se volvieron a Jerusalén. María pierde a Jesús. Después de 3 días, lo hallaron en el templo, en medio de los maestros de la ley, escuchándolo y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Al encontrarlo, se emocionaron mucho, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te buscábamos muy preocupados». Él les contestó: «¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que tengo que estar donde mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les acababa de decir. Volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndoles. Su madre guardaba fielmente en su corazón todos estos recuerdos. María ve partir a Jesús. Después de la muerte de San José, María vivió con Jesús, que tuvo el mismo oficio de carpintero como José. Según San Marcos 6:3, la gente se preguntaba: ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Jesús y María se quedaron solos mientras se acercaba el día en que Cristo partiría de Nazaret para empezar su vida pública. Jesús salió de Nazaret para empezar su vida pública a comienzo del año 28, probablemente en enero, y en los primeros días de marzo volvió a Galilea, donde se encontró con María en una boda de la ciudad de Caná, a pocos kilómetros de Nazaret. El Evangelio no nos narra el feliz encuentro de la madre y del hijo, pero Juan nos relata cómo María tomó parte en el primer milagro de Cristo, el cual tuvo lugar en esta ocasión. A solicitud suya, puso remedio a la falta de vino en el banquete, convirtiendo en vino 6 grandes tinajas de agua. María en las bodas de Caná. Un día María fue invitada a unas bodas en Caná. Los novios sin duda conocían a Jesús y a su madre, y él iba acompañado de sus discípulos. El vino se acabó, y la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús respondió: «Mujer, mi hora no ha llegado todavía». Su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les mande». Como ellos tenían unas tinajas grandes de 100 litros cada una, Jesús les ordenó: «Llenen de agua las tinajas». Ellos lo hicieron, y el agua se convirtió en vino exquisito por el poder de Jesús y la delicadeza de María. Esto nos indica que Jesús la escucha cuando le pide algo. María va a Cafarnaúm para ver a Jesús. María fue de Caná a Cafarnaúm con Jesús y sus discípulos. Allí le encontró probablemente un alojamiento y se detuvo algunas semanas arreglando las cosas antes de volver a Nazaret. Después regresó de Nazaret a Cafarnaúm con un grupo de parientes de Jesús que querían disuadirlo de que continuara predicando. Naturalmente que ella no compartía las intenciones de los parientes. Lucas 8, 19, 21. Su madre y sus parientes querían verlo, pero no podían acercársele por el gentío que había. Alguien dijo a Jesús este recado:
tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Pero Jesús respondió, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. María y la vida pública de Jesús. Todavía oiremos algo acerca de María durante la vida pública del Señor. Jesús escogió a los que debían estar en su compañía, y ella vivió su viudez en soledad, resignada al cumplimiento de su plan. ¿Tuvieron Jesús y María el gusto de estar reunidos por algunos momentos antes del comienzo de su pasión? Quizás se encontraron en Betania, en la casa de Lázaro y sus hermanas, o quizás en el cenáculo. La sala de la última cena fue el escenario de esta despedida. Donde quiera que María haya estado, dado su intenso amor y excepcional entendimiento, compartió la agonía de su Hijo más intensamente que cualquier mortal. Finalmente, cuando Jesús emprendió el camino del Calvario, cargando con la cruz, ella se unió a la muchedumbre que lo seguía hacia el Gólgota. María durante la predicación de Jesús. María estuvo retirada y aislada durante el tiempo feliz del ministerio de Cristo, pero pasó a primer plano en las horas crueles y sombrías de sus sufrimientos. Ella, con las otras mujeres que se habían aventurado a subir a la colina de la ejecución, observaba heroicamente el terrible drama. Cada detalle del procedimiento la conmovía terriblemente, pero no se alejó un solo instante de la brutal ceremonia. Vio a las santas mujeres acercársele con la bebida de vino y mirra destinada a adormecer sus sentidos. Lo vio probarla y rechazarlas gentilmente. María en el Calvario presenció los tormentos de Jesús. Al llegar al Gólgota, los verdugos de improviso le quitaron a Jesús las vestiduras y extendieron sus miembros manchados de sangre en el tosco madero y atravesaron con gruesos clavos esas manos que habían empuñado con tanta destreza el martillo en el taller de Nazaret y levantaron la cruz. La espada de dolor profetizada por Simeón penetró aún más profundamente en el corazón de la Virgen María. A esto se agregó un motivo más de tristeza, cuando los verdugos, habiéndose repartido sus vestiduras, jugaron a los dados la túnica de Jesús sin costuras, la prenda que según la leyenda había hecho María en la casita de Nazaret. Jesús en el Calvario nos dio a María por madre. Llegado el mediodía, se oscureció toda la región hasta las 3 de la tarde, y las voces de los perseguidores retumbaban extrañamente en la penumbra. Poco a poco el tumulto se fue dispersando, y los que amaban a Jesús se acercaron. María, su madre, y Juan, el discípulo. En un gesto de filial amor, Jesús confió a María el cuidado de Juan y de todos los fieles de todas las épocas. María permaneció junto a Jesús hasta que lo descendieron de la cruz. María recibe a Jesús entre sus brazos. María tomó entre sus brazos el cuerpo profanado de Jesús y lloró amargamente, recordando su belleza y el amor que había mostrado a toda la humanidad. Nicodemo y José de Arimatea trajeron aromas para embalsamar el cuerpo de Jesús y envolverlo en una sábana blanca de lino fino.
Al llegar al Gólgota, tomaron con delicadeza el cuerpo de los brazos de María y lo colocaron en el lienzo. Luego, probablemente ayudados por Juan, levantaron su preciosa carga y se encaminaron hacia la tumba que José de Arimatea había hecho preparar para sí mismo y que se encontraba a poca distancia. Las mujeres y María iban detrás llorando. El llanto de María en el Calvario. El llanto de María en la muerte de Jesús no estuvo acompañado de aflicción y angustia de los que ven a la muerte como una separación completa y final. Ella tenía una fe inconmovible en las promesas de Cristo y esperó al tercer día confiadamente en su resurrección, pues tenía la absoluta certeza de que su promesa se cumpliría. Los evangelios no mencionan ninguna aparición de Jesús a su madre en el día de la resurrección. Hablan solo de sus apariciones a aquellos cuya fe podría haberse ido a pique sin esta prueba de su divinidad. Y la fe de María no necesitaba tal garantía. Sin embargo, el sentimiento cristiano ha conservado siempre la creencia de que Cristo se apareció primero a su madre. Presumiendo esto, la Iglesia dice en la antífona pascual: Reina del cielo, alégrate, aleluya. María en la resurrección de Jesús. ¿A quién se apareció Jesús primero? Toda la Iglesia cree que María fue la primera en contemplar a su Hijo triunfante y glorioso después de la resurrección. Sin duda que Cristo se presentó primero ante su madre, que lo había cuidado en su infancia, que lo había presentado al mundo en las bodas de Caná, y que lo acompañó durante 30 años de su vida tranquila de hogar. Después de resucitado, estuvo 40 días en la tierra, así que no habrá sido solo una, sino muchas veces las que Jesús visitó a su Santísima Madre para consolarla y pedirle que se quedara un tiempo más en la tierra para acompañar a los apóstoles y a la Iglesia que comenzaba a nacer. Y una vez más, la humilde Virgen de Nazaret inclinaría su cabeza pronunciando su heroico: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Un día Jesús reunió a todos sus discípulos y delante de ellos subió al cielo. No podemos dudar que la Virgen estaba también con ellos. María en Pentecostés. Jesús, después que resucitó y subió al cielo en presencia de sus apóstoles y quizás también de María, ella, la madre, nos dice el Evangelio, que perseveraba en la oración en el cenáculo de Jerusalén, en compañía de los apóstoles y de algunas mujeres y parientes de Jesús, esperando que Cristo cumpliera su promesa de enviar el Espíritu Santo. Y sucedió que 10 días después se produjo un gran ruido y aparecieron muchas lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando llenos del Espíritu Santo. María recibió en ese momento el Espíritu Santo con una plenitud mucho mayor a la de los apóstoles. María se durmió en el Señor. La creencia más común es que María vivió con San Juan, pero no sabemos cuánto tiempo vivió después que Jesús subió al cielo. Se calcula que María tenía 70 años cuando murió. Se desconoce el mes y el día. Sin embargo, en el siglo VI, un decreto de Mauricio, emperador oriental, consagró el 15 de agosto a la muerte y asunción de María.
La creencia tradicional es que su muerte no fue como la de los demás hombres, fue sin dolor, más bien como si durmiera. Ella murió rodeada de todos los apóstoles. La Asunción de María al cielo. La Virgen María resucitó muy pronto, resplandeciente de gloria, y fue llevada al cielo para ser coronada como Reina y Señora de los cielos y la tierra. La Asunción de María, sostenida por la tradición, la teología, la liturgia y la escritura, fue definida como dogma de fe, es decir, como una verdad que debemos creer, por el Papa Pío XII con estas palabras. Definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Desde allí intercede por nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya!